Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Si por azares del destino acabas de aterrizar en este espacio, te extiendo una calurosa bienvenida. Este es un lugar donde desentrañamos los entresijos del mundo del espectáculo, con un enfoque especial en las estrellas que nos cautivan. Te invito a que te unas a nuestra creciente comunidad suscribiéndote a nuestro canal y, lo más importante, activando esa campanita que te notificará cada vez que subamos un nuevo contenido. Así te asegurarás de no perderte ni un solo detalle de lo que se cuece en la industria. Hoy, queridos amigos, tenemos entre manos un tema que sin lugar a dudas, que va a despertar una inmensa curiosidad y un profundo interés en todos ustedes. Especialmente para aquellos que han seguido de cerca las vidas y, sobre todo, las carreras de dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como el título ya les habrá insinuado, nos sumergiremos en el fascinante universo de Kerem Bürsin rompiendo el silencio. Y les advierto, prepárense porque lo que se viene son revelaciones que prometen ser impactantes, arrojando luz sobre su relación y su vida personal, con un foco muy particular en su vínculo con Hande Erçel. Durante un periodo de tiempo considerable, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido uno de los temas recurrentes y más candentes en los medios de comunicación. Ha sido un auténtico torbellino de especulaciones, rumores que parecían confirmaciones, desmentidos que dejaban más dudas que respuestas, y en ocasiones, un silencio ensordecedor que solo alimentaba la imaginación colectiva. Ellos son, indiscutiblemente, una de las parejas más queridas y seguidas no solo en Turquía, sino también trascendiendo fronteras, y cada pequeña pista, cada gesto, cada detalle sobre su vida juntos es analizado con una lupa de precisión casi microscópica. Pero hoy el panorama parece haber dado un giro significativo, un movimiento telúrico en el siempre volátil mundo de la farándula. Kerem Bürsin, conocido hasta ahora por ser un personaje bastante reservado en lo que respecta a su vida privada, ha decidido abrirse, descorrer el velo y compartir algunos detalles que sin duda prometen ser bastante reveladores. El objetivo primordial de este vídeo, mis estimados seguidores, es desglosar estas nuevas y esperadas declaraciones de Kerem Bürsin, analizar en profundidad qué podrían significar para su futuro personal y profesional, y por supuesto para el de Hande Erçel. Queremos poner en perspectiva toda la información, los rumores y las certezas que hemos ido recopilando hasta el momento. Nos sumergiremos de lleno en lo que se ha dicho, en lo que se ha interpretado, y lo más importante, en lo que realmente podría estar sucediendo detrás de las cámaras, lejos del brillo de los focos. Así que si están listos para descubrir los últimos y fascinantes giros de esta historia que nos tiene a todos en vilo, les invito a que se queden conmigo porque, les aseguro, esto se pone cada vez más interesante. Ahora, sin más preámbulos, adentrémonos en el meollo del asunto, en el corazón de estas declaraciones que han generado tanta expectación. Las palabras de Kerem Bürsin han llegado en un momento que se antoja crucial. Después de un periodo prolongado de aparente hermetismo mediático respecto a su vida personal, y con los rumores de una posible separación flotando en el aire como un presagio, sus declaraciones están siendo recibidas con una expectativa desbordante, casi febril. Se rumorea, que Kerem ha decidido hablar abiertamente sobre su relación con Hande, no solo desde la perspectiva de una pareja enamorada, sino también, y esto es fundamental, como compañeros de profesión y sobre todo como individuos que navegan por las complejas y a menudo abrumadoras aguas de la fama y la exposición pública. Una de las primeras y más importantes cuestiones que Kerem parece haber abordado es la naturaleza intrínseca de su vínculo con Hande. A menudo, cuando las parejas de celebridades ponen fin a su relación, la narrativa que se presenta al público tiende a ser unidimensional, simplista, o peor aún, está plagada de malentendidos y tergiversaciones. Sin embargo, según lo que hemos podido recopilar de fuentes cercanas y de los adelantos que han comenzado a filtrarse, Kerem ha querido dejar algo muy claro: independientemente de la dirección que tome su relación a nivel personal, el respeto mutuo y el cariño que se profesan siguen intactos y plenamente vigentes. Esto es, sin duda, un punto fundamental y algo que una inmensa mayoría de sus fans esperaban escuchar. La idea de que una posible separación, si es que finalmente se confirma, no implique un final abrupto de una amistad sólida o de un vínculo profesional valioso, es un mensaje profundamente reconfortante para muchos. Además de este punto, parece que Kerem ha querido de manera explícita desmentir unas de las especulaciones más descabelladas y exóticas que han circulado por los medios y las redes sociales. Se ha hablado profusamente sobre la intervención de terceros, sobre problemas insalvables que surgieron de la nada, sobre incompatibilidades fundamentales que harían imposible cualquier tipo de futuro juntos.
Kerem, en sus declaraciones, según la información que hemos podido recabar y los adelantos que han salido a la luz, estaría precisamente poniendo un poco de orden en este caótico y a menudo desinformado panorama mediático. Él enfatiza con una madurez notable que, como cualquier pareja en el mundo, han enfrentado sus propios desafíos y dificultades, pero que estos retos son, en gran medida, parte intrínseca del crecimiento personal y de la propia vida. No se trata de dramas exagerados ni de conflictos públicos escandalosos, sino más bien de la evolución natural y, a menudo, silenciosa de dos personas que comparten un camino, un destino, y que deciden qué dirección tomar. Una de las revelaciones que se rumorea que es particularmente impactante proviene de la forma en que Kerem aborda la inmensa presión mediática a la que han estado sometidos. Él ha sido muy abierto y honesto en el pasado sobre cómo la constante atención, la mirada incesante del público y los medios, puede ser abrumadora, agotadora y, en ocasiones, profundamente invasiva. Parece que esta vez ha sido aún más explícito al respecto. Ha mencionado cómo la constante y omnipresente exposición de su relación, cada aspecto de su vida privada compartido sin su consentimiento o bajo un escrutinio implacable, ha podido afectarles de manera significativa, quizás incluso más de lo que ellos mismos habían llegado a pensar o admitir inicialmente. Es un recordatorio muy importante y necesario para todos nosotros, a pesar del glamour, del éxito deslumbrante y de las alfombras rojas, detrás de cada rostro famoso, detrás de cada figura pública hay personas reales con sentimientos complejos, con miedos latentes y sobre todo con una necesidad fundamental de privacidad. Otro punto clave que Kerem parece haber tocado, y que genera gran interés, es el tema del futuro. Se ha especulado enormemente sobre si Kerem y Hande seguirán trabajando juntos en futuros proyectos, si sus caminos profesionales se separarán de manera definitiva, o si, por el contrario, se mantendrán como socios creativos en ciertos proyectos que compartan. En este sentido, Kerem habría expresado un deseo sincero y palpable de seguir colaborando con Hande en el futuro, siempre y cuando las circunstancias se presten para ello, ambos estén de acuerdo y las oportunidades sean mutuamente beneficiosas. Esto sugiere de manera muy clara que la profesionalidad y el profundo respeto por el talento y la visión artística del otro priman sobre cualquier posible fricción personal que pudiera existir. Es una muestra de madurez excepcional y de una relación que, incluso si evoluciona hacia un plano diferente, no busca de ninguna manera borrar lo construido y lo valorado en el pasado. Hemos sido testigos a través de las redes sociales en entrevistas pasadas de cómo la química entre Kerem y Hande era simplemente innegable, palpable, tanto cuando compartían pantalla en sus proyectos de ficción como en su vida cotidiana. Esa chispa mágica, esa conexión especial, fue precisamente lo que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Kerem, en sus recientes declaraciones, parece reconocer la importancia fundamental de esa conexión, y cómo, a pesar de cualquier cambio que pueda estar ocurriendo o haya ocurrido, el legado de su trabajo conjunto, de su impacto en la industria, seguirá vivo y resonando. No se trata solo de una pareja que se formó, sino de dos iconos que han dejado una marca imborrable en la televisión turca y en la percepción internacional de las producciones de ese país. Por otro lado, también se rumorea con fuerza que Kerem ha hablado sobre su propio crecimiento personal y profesional. Aparentemente se está enfocando muchísimo en sus proyectos futuros, en explorar nuevos géneros, en desafiarse a sí mismo como actor y como artista en general. Y en este contexto de desarrollo personal y profesional, la relación con Hande, sin importar cuál sea su estado actual, es solo una pieza más en el intrincado y fascinante rompecabezas de su vida. Él parece estar atravesando una etapa donde busca consolidar su carrera de una manera más individual, de forma autónoma, sin que su vida personal, por muy pública que sea, eclipse o opaque su trabajo y su trayectoria. Es de vital importancia recordar, mis queridos seguidores, que estas son, en gran medida, interpretaciones de lo que se ha filtrado, de lo que se ha podido deducir de las declaraciones de Kerem. La verdad completa, la realidad absoluta, solo la poseen ellos dos. Sin embargo, la valentía de Kerem al hablar, al decidir romper ese silencio que tanto se había analizado y especulado, es en sí misma una revelación. Nos permite atisbar un lado más humano, más reflexivo, más vulnerable y quizás más maduro de cómo gestionan la fama, la presión y sus relaciones en el ojo público. Además, no podemos ni debemos olvidar el profundo impacto que estas declaraciones, estos giros en la historia, tienen en sus seguidores. Los fans de Kerem y Hande son una legión apasionada, devota y muy conectada emocionalmente con ellos. Han invertido tiempo, energía y emoción en su relación.
Cuando las cosas cambian o cuando surgen dudas e incertidumbres, la comunicación directa, honesta y transparente se convierte en la clave para mantener esa conexión. Las palabras de Kerem, aunque quizás no sean las respuestas definitivas y únicas que todos esperaban, ofrecen un punto de partida invaluable para la comprensión mutua. Permiten desmantelar rumores infundados y ofrecen una perspectiva mucho más realista y humana de su situación. Una de las frases que se atribuyen a Kerem, y que encapsula perfectamente la esencia de lo que parece querer transmitir, es algo parecido a: las relaciones son inherentemente complejas y el amor, en su infinita diversidad, toma muchas formas. Lo verdaderamente importante es el respeto y el cariño que, a pesar de todo, perdura y se mantiene vivo. Esta frase, si es cierta, resume la idea central: las cosas pueden cambiar, las dinámicas evolucionan, pero eso no significa que lo bueno, lo valioso, lo positivo se pierda para siempre. Es una visión muy saludable, muy madura y muy necesaria de las relaciones humanas, especialmente en el contexto de la vida pública y la exposición constante. Otro aspecto que Kerem parece haber destacado, y que resuena con fuerza en el mundo actual, es la importancia crucial de la individualidad dentro de una pareja. Él está firmemente comprometido con la promoción de su propia carrera, y Ande, por supuesto, está siguiendo su propio camino y cosechando sus propios éxitos. En ocasiones, la presión inherente de estar en el ojo público como la pareja famosa, como una unidad inseparable, puede sofocar la individualidad, el desarrollo personal y la autonomía. Las declaraciones de Kerem sugieren que ambos están buscando activamente su propio espacio, su propio crecimiento personal y profesional, lo cual es esencial para el bienestar y la salud de cualquier persona, sea famosa o no. Ahora analicemos las implicaciones más profundas de estas declaraciones. Si Kerem está efectivamente rompiendo el silencio, si está eligiendo compartir su perspectiva, ¿qué significa esto para el futuro de su relación con Ande? Si bien él no ha entrado en detalles específicos y minúsculos sobre el estado actual exacto de su relación, sus palabras sugieren, de manera muy clara, una evolución. Podría significar que han alcanzado un punto en el que ya no sienten la necesidad, o la presión, de mantener una imagen pública específica o predeterminada, o que simplemente desean ser más honestos y transparentes sobre su situación actual. Si la relación ha llegado a su fin, o si está atravesando un periodo de profunda reflexión y cambio, el simple hecho de que Kerem lo reconozca, sea de manera indirecta o directa, es un paso monumentalmente importante. Permite que sus seguidores, que han invertido tanto emocionalmente, procesen la información de una manera mucho más saludable y constructiva, en lugar de quedarse atrapados en un ciclo interminable de especulaciones y rumores. Y si, por el contrario, aún están juntos, pero de una manera diferente, redefinida, sus palabras abren la puerta a una nueva y profunda comprensión de su vínculo y de la fortaleza que pueden tener para adaptarse. La mención de posibles colaboraciones futuras en proyectos es particularmente intrigante y esperanzadora. Significa, de manera inequívoca, que la profesionalidad y el respeto mutuo están por encima de cualquier otra consideración, y que el talento individual y colectivo que comparten es algo que ambos valoran enormemente. Esto podría ser un rayo de luz, una chispa de esperanza para todos esos fans que anhelan verlos trabajar juntos de nuevo, que disfrutan de su sinergia creativa. La química que desprenden en pantalla es algo que no se ve todos los días, y si pueden canalizar esa energía tan potente en proyectos futuros, sin duda sería algo fantástico y un gran regalo para el mundo del entretenimiento. En resumen, las revelaciones que Kerem Bürsin parece haber hecho sobre Hande Erçel no parecen apuntar hacia un drama explosivo, una confesión escandalosa o un final abrupto. Más bien, se perfilan como una declaración madura, reflexiva y profundamente humana sobre la complejidad intrínseca de las relaciones, la abrumadora presión de la fama y la importancia trascendental del respeto mutuo y el cariño que perdura. Él está sin duda poniendo un poco de orden en el caos mediático que los rodea, ofreciendo una perspectiva mucho más humana, realista y sobre todo, auténtica de su vida y sus vivencias. Espero sinceramente que este vídeo les haya parecido informativo, les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre esta fascinante situación y que haya aclarado muchas de las dudas que pudieran tener. Como siempre, agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este análisis. Me encantaría conocer a fondo qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Kerem Bürsin. ¿Les sorprenden? ¿Qué esperan ustedes del futuro de su relación, de sus carreras individuales y de posibles colaboraciones? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes.
Y si por casualidad este vídeo les ha gustado y les ha parecido valioso, por favor, no olviden darle un gran y generoso me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también son fans incondicionales de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Gracias de nuevo por acompañarme en esta aventura, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego y cuídense mucho.